Evolución de los estudios métricos de la información. El siguiente video presenta 10 puntos históricamente relevantes sobre la evolución de los estudios métricos de la información. La metodología para la realización del video consistió en que cada estudiante eligiera a su criterio un máximo de 5 puntos con base en la información que el profesor facilitó. Posteriormente, se procedió a efectuar una comparación entre estos aspectos, para de manera puntual efectuar la línea de tiempo que se presenta a continuación. 1917. Cole y Ailes publicaron en la revista Ciencia del Progreso un análisis estadístico del crecimiento de la literatura de anatomía comparada, publicada entre 1550 y 1860, considerado el primer estudio bibliométrico. Este estudio presentaba información de los países con más publicaciones en el tema de anatomía comparada, los autores más productivos y los idiomas en los que más se publicaba. Como dato curioso, hay evidencia que mucho tiempo antes de este estudio las técnicas bibliométricas se aplicaron en el campo del derecho. 1922. Edward Wyndham fue el primero en usar el término estadística bibliográfica, aplicado a los procesos estadísticos de la comunicación científica en una conferencia en la Universidad de Cambridge, cuando presentó un análisis estadístico de la historia de la ciencia de 1901 a 1907, con información del Catálogo Internacional de Literatura Científica. Además, en 1923, este autor publicó un libro que anuncia una nueva línea para el estudio de los procesos de información. 1927. Los hermanos Gross realizan el primer análisis de citas. Analizaron las referencias bibliográficas de las revistas de un grupo de artículos de química publicados en la Revista de la Sociedad Americana de Química para seleccionar las revistas de química de la biblioteca. Estos autores hacen la primera referencia a la obsolescencia de la literatura científica en 1926, en un análisis de la Revista de Literatura Química. 1931. Se lleva a cabo el segundo Congreso Internacional de Historia de la Ciencia, celebrado en Londres, que significó un gran impulso al estudio de la ciencia. 1939. Se publica La función social de la ciencia, del profesor británico J.D. Bernal, que representó un impulso al desarrollo de la metodología bibliométrica. 1955. Eugenio Garfield, pionero en la medición del impacto de las revistas científicas con el factor de impacto, crea el Instituto de Información Científica, conocido en la actualidad como Web del Conocimiento, que contiene las siguientes bases de datos: Índice de citas de ciencias, en el área de ciencias puras, aplicadas y médicas. También contiene la base de datos nombrada Índice de citas de ciencias sociales, que abarca el área de ciencias sociales. Y por último, contiene el índice de citas de arte y humanismo, especializadas en ambas áreas. Estas bases de datos se utilizan como fuentes documentales para los análisis de las ciencias y los estudios métricos. 1960. En este año, Burton y Kepler aplican el concepto de vida media en las ciencias de la información para medir la antigüedad de las referencias bibliográficas de los documentos. 1969. Alan Patriot propone por primera vez el término bibliometría al ámbito de las ciencias de la información en un artículo llamado Bibliografía Estadística o Bibliometrías, en el seminario anual del Centro de Investigación y Formación en la Documentación. Así se abre camino a esta disciplina. 1998. Fundación del Laboratorio de Estudios Métricos de la Información de la Universidad Carlos III de Madrid, para participar de forma activa en la definición y desarrollo de los campos relacionados con los estudios cuantitativos de la información. 2012. Se crea el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, antes llamado Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que realizan estudios bibliométricos de actividades científicas.